Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta unidad hablaremos sobre los protocolos y formatos como XML, EDL o AAF. Básicamente estos son procesos que nos permitirán pasar nuestro trabajo desde Premiere hasta Avid Media Composer o hasta Final Cut Pro. Empecemos. Muy bien, ya estamos acá en Premiere Pro. Y antes de hablar qué son los formatos EDL, XML y los AAF, vamos a hacer una importante aclaración. Y es que por lo general nosotros vamos a empezar a trabajar un proyecto, no importa si es en Premiere Pro, en Final Cut Pro o en Avid Media Composer, por lo general si lo empezamos a trabajar ahí, lo vamos a terminar ahí. Sin embargo, hay ocasiones en que hay que llevarlo a finalizar a otro programa, por ejemplo a DaVinci Resolve, o que por motivos de fuerza mayor tenemos que cambiar de programa o tenemos que pasárselo a alguien que va a utilizar otro programa. Por ejemplo, si yo estoy trabajando aquí desde Premiere, pero si el trabajo lo va a continuar un montajista que trabaja en Avid Media Composer. Entonces ahí es que voy a recurrir a estos formatos y estos protocolos que básicamente lo que son archivos que van a permitir abrir el proyecto en las otras aplicaciones. Por ejemplo, acá en Media Composer, si yo grabo esta secuencia, este archivo como tal, con la extensión .proj, esto es un archivo propio de Premiere Pro y yo no lo voy a poder abrir ni en Avid ni en Final Cut. Incluso no lo voy a poder abrir en versiones viejas de Premiere. Tiene que ser una versión igual a la que yo tengo o una versión más reciente. Entonces ahí es cuando cuando se vuelven importantes estos archivos. Vamos a ver primero el EDL. Si yo quiero convertir estas decisiones que tengo acá, este corte que tengo acá, para convertirlo en un EDL, lo que voy a hacer es mover acá archivo. Voy a ir exportar y acá abajo, fíjense, tengo EDL. Me pide la secuencia, el nombre de mi EDL. Voy a dejarlo como ¿Y qué significa EDL? O básicamente, ¿qué es un EDL? Estos son siglas en inglés que vendrían a traducir como lista de decisiones editoriales, Edit Decision List. Y la cosa con los EDLs es que si bien pueden ser muy útiles, son bastante anticuados en cuanto solo me van a permitir un canal de video y 4 canales de audio. Entonces, si por ejemplo yo tuviera acá capas de ajuste y tuviera distintos tipos de canales de video, pueden ser títulos o un montaje que utilice más de un canal de video, pues voy a tener que ver cómo hacer para anidar todo en un solo canal de video y ahí sí poder exportar el EDL, o si no, solo me va a exportar el canal que yo elija acá. Lo mismo con los canales de audio. Entonces, bueno, estos parámetros los voy a dejar como están predeterminados, le doy OK y me abre esta ventana que básicamente me pregunta dónde voy a guardar ese EDL y el nombre. Fíjense que la extensión del formato es CMX 3600 EDL. Voy a elegirlo acá en el escritorio, le doy guardar y miren, acá ya me creo mi EDL. Mire que si yo voy a abrir esto con un programa de edición de texto, esto es lo que es un EDL y en esencia va a ser similar a lo que son los otros protocolos de intercambio de información. Entonces tiene el código de tiempo, tiene los cortes, el punto de entrada, el punto de salida y el nombre del clip. Y si tuviera algunos efectos básicos de transiciones, también me los pondría acá. Entonces, bien, por ejemplo, si yo cierro ya este proyecto, voy a crear un nuevo archivo acá en el escritorio y digamos que esto es una versión vieja de Premiere
y quiero abrir ese archivo que veíamos hace un momento, este archivo del proyecto no me lo va a permitir abrir. Entonces lo que yo voy a hacer, pues tengo dos opciones. Una de esas es el EDL y la otra es, bueno, hacer ese mismo proceso con este Final Cut Pro XML. Este también lo van a leer Premiere y sirve para usar las versiones viejas de Premiere. En este caso, como yo exporté un EDL, ¿cómo lo voy a traer acá? Mire, me voy acá a Archivo, voy a poner Importar, me voy a donde está mi EDL, le pongo Importar, y bueno, acá me pregunta en qué formato de video está, NTSC, selecciono los ajustes de la secuencia, ya debo saber en qué están esas dimensiones de esos archivos, y mire, acá me crea una secuencia con una cantidad de archivos que tengo que conectar. Yo arrastro la secuencia, también en este caso tengo que linkear todos estos archivos. Listo, muy bien, ya reconecté los archivos y miren que ya acá tengo esa lista de edición, y si le doy doble clic a esa secuencia anidada, acá ya tengo los cortes, y si hubiera hecho efectos básicos de transiciones de audio o video, también me saldrían ahí. Entonces bien, esos son los EDLs. Vamos a ver rápidamente cómo pasar esto mismo a un archivo AAF. Ya vamos a ver qué es eso. Por ahora voy a cerrar este proyecto y voy a abrir esa secuencia del puente que tenía inicialmente. Entonces, de acá yo saqué el EDL, ahora voy a sacar un AAF. ¿Qué es un AAF? Es algo muy similar al EDL. Lo que tiene de distinto es que es un poco más avanzado y me va a permitir registrar más cantidad de datos de decisiones y criterios de montaje. Para hacerlo, me voy a ir acá a la línea de tiempo, le voy a dar archivo, igual exportar, pero me voy a ir a AAF. Entonces, de hecho, este AAF es una traducción en inglés, en siglas, que quiere decir algo así como formato de autoría avanzado, y este me va a ser muy útil, sobre todo si yo quiero pasar algo desde Premiere a Avid. Entonces, en este caso, voy a dejar estas opciones como en predeterminado. Le doy OK y miren, es muy similar a la ventana de EDL. Me pregunta dónde lo quiero poner. Me voy al escritorio, le doy guardar. Esto lo tiene que convertir y ahí tengo mi AAF. Esto está pensado para ser trabajado en Avid. Por esa razón voy a abrir Avid y vamos a ver cómo se crea un proyecto, cómo se importa una AAF desde Premiere a Avid. Bueno, ya acá en Avid lo que tengo que hacer es crear un nuevo proyecto donde voy a importar ese archivo de autoría avanzada, el AAF, y tengo que asegurarme que las dimensiones y los cuadros por segundo de ese proyecto que yo creé correspondan a los archivos y la secuencia que estaba también ese proyecto original. En este caso sé que es 1280 x 720 y también es este frame rate. Entonces le voy a dar OK, creo el proyecto, y lo que va a hacer es que me crea por defecto este bin. Para yo importar este archivo AAF, lo que voy a hacer es, dentro del bin del proyecto, hago clic derecho, le voy a dar Import Input, y acá está esta opción, Import Media. Similar a como hice en Premiere, busco el lugar donde está mi AAF, le doy a abrir,
Y acá ya tengo la secuencia. Pero si se dan cuenta, están todos los archivos desconectados. Voy a tener que reconectar manualmente esos archivos. Para hacerlo, tengo que selecciono acá en el bin todos los archivos, le doy clic derecho y en esta opción donde dice Batch Reimport, selecciono los archivos que están fuera de línea y tengo que elegir casi uno por uno. Direccionar esos archivos. Si se fijan, acá me da la tasa o el códec con el que yo voy a transcodificar esos archivos. Dependiendo del códec que yo elija, pues va a ser más demorado el proceso, a diferencia en Premiere, como recuerdan, fue algo instantáneo. Acá en Avid sí voy a tener que transcodificar todo esto al códec nativo de Avid, que es DNX MXF. Le voy a dar importar y como esto es un proceso que va a tardar un poco, regreso cuando se haya terminado esta transcodificación. Listo, muy bien, eso fueron más o menos unos 10 minutos mientras se codificaba al MXF, que es el códec de Avid, pero ya acá tengo convertido tanto audio como imagen en un proyecto que empecé en Premiere y ahora ya lo pude pasar a Avid. Entonces finalmente queda por mencionar este otro, que es el XML de Final Cut Pro, y el proceso va a ser muy similar, pero vamos a requerir de un tercer programa para convertir ese archivo XML para que nos lo pueda leer en Final Cut, pero la mecánica va a ser esencialmente igual. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que sea de ayuda por si en algún momento requieren migrar de un proyecto inicialmente de Premiere o incluso pasar desde otras plataformas a Premiere. Entonces, no siendo más, nos vemos en el siguiente video tutorial.